Vamos a dar inicio a la temporada 2 del ciclo Diálogos Cercanos, programa número 14. Este ciclo Diálogos Cercanos se realiza con el apoyo tecnológico y la difusión de la Universidad Nacional de Quilmes, UNQUI TV, y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO TV, a los cuales dos instituciones agradecemos profundamente. Hoy es 20 de abril del 2021, son las 15 horas en la Argentina y vamos a entrevistar a un arquitecto urbanista y el tema es Ciudad en el estallido social y en la pandemia. El entrevistado es Alfredo Rodríguez. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos? Dadas las circunstancias, la verdad que muy bien, porque la verdad Sí. que hay un estado social y económico muy difícil, ¿no? En medio de esta pandemia COVID-19, ¿no? Supongo que ustedes están igual, ¿no? En Chile. Sí, es muy complicado, muy complicado. Alfredo Rodríguez vive en Chile y es investigador director de SUR, que es el Centro de Estudios Sociales y Educación de Chile. Es un centro de larga trayectoria y es un referente en los temas urbanos y de educación. Alfredo, vamos a las preguntas. El tema es ciudad en el estallido social y en la pandemia. Vamos a la primera pregunta, que es una pregunta de descripción empírica. Y la pregunta es, ¿cómo se expresaron las protestas en las ciudades en los tiempos de pandemia, especialmente enfocado a Chile el año pasado y parte de este año? Bueno, yo creo que hay que dar una vuelta inicial. O sea, porque en Chile la ciudad no existe. Es decir, lo que existen son fragmentos de ciudad. Entonces, y estos dos fenómenos, el estallido social, por una parte, y la pandemia, lo que han hecho es, han colocado o han de lado la ciudad. La ciudad, es decir, como una totalidad en la cual ocurren estos fenómenos. Y de ahí yo creo que hay que volver más atrás aún y volver a la Constitución de 1980, hecha durante la dictadura cívico-militar, en que lo que se hace es un Estado subsidiario, pero con un poder político central muy fuerte y que opera sobre un territorio fraccionado en comunas y además a través de políticas sectoriales y además a través de acciones focalizadas. Entonces, entonces no es raro que la ciudad en estos 40 años haya desaparecido. Es decir, ya ha desaparecido como en el lenguaje político y yo creo que se ha normalizado esta situación. Entonces cuando uno revisa, ponte las últimas elecciones municipales, los programas de los municipios hablan de cosas generales, o sea, vamos a hacer unas ciclovías. Y entonces, como la ciudad está fraccionada en distintas municipalidades, estos programas de ciclovías no coinciden. O sea, una comuna hace su programa de ciclovías, la otra hace otro, pero en el momento de encontrarse no se encuentran, ¿no? Entonces, tenemos una realidad así fragmentada y que ha sido el estallido social y la pandemia que ha mostrado, es decir, el conjunto de la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un primer punto, ¿no? Es decir, pero yo creo que esta fragmentación del espacio de la ciudad
no es tal. O sea, yo creo que volviendo a la Constitución del 80, corresponde a una cierta idea y un cierto ordenamiento de la ciudad, ¿no? Es decir, o del país o del territorio, en el cual hay un gobierno central y un territorio en el cual hay un enemigo que se oculta. Entonces, es decir, hay que focalizarlo, y eso se ha venido repartiendo, es decir, después en estos 40 años, porque además resulta una forma cómoda de gobernar, ¿no? Es decir, y eso se nota con el estallido. Se discute no solo, ¿cómo se llama? Se discute la sectorialidad. O sea, si tú miras en el pasado y todas las manifestaciones en Santiago en los últimos 20 años, todo eso, porque ha sido también un proceso creciente, eran manifestaciones sectoriales, o sea, por la represa, por el agua, por la educación, por la salud, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre con el estallido social es que es por una globalidad. Es decir, o sea, basta ya, bastan los abusos, basta este régimen, queremos una nueva constitución. Entonces hay un cambio ahí porque se logra articular, es decir, los sentidos, ¿no? Entonces, esto es decir, sorprendió particularmente al gobierno. Es decir, y si tú miras en octubre, la gran protesta inicial fue el 18 de octubre. Y en ese día y esa noche se atacaron muchos de los símbolos del poder y muchos de los símbolos, es decir, del modelo económico y del lucro y del abuso, ¿no? Es decir, había habido un alza de las tarifas, se quemaron 70 estaciones del metro, se quemó el edificio de la compañía eléctrica que estaban proponiendo un cambio de medidores inteligentes, etcétera, etcétera, un negocio. Las redes de farmacias, que son todo el negocio sobre la salud, los bancos, es decir, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, lo que ocurrió ese día fue muy, muy, muy simbólico. Y entonces, es decir, y como 2 o 3 días después, hay unas declaraciones maravillosas de la esposa del presidente, en que ella en un chat dice, no sé de dónde salieron, parecían alienígenas, no sé quiénes son, ¿no? Y entonces 4 días siguientes, Piñera en el discurso dice, estamos en guerra contra un enemigo oculto, ¿no? Enemigo cruel. Es decir, y uno puede hacer un link. Es decir, hay una cierta mentalidad y una cierta idea sobre la ciudad que se ha transmitido en estos 40 años, ¿no? Es decir, hay ahí alguien oculto. Y después, ¿cómo se llama? Siguieron las manifestaciones durante todos los días, prácticamente todos los días, y hasta que a principios de marzo, mediados de marzo, se decreta el confinamiento y el estado de excepción. Y las calles que habían estado hasta ese momento llenas de gente se vacían. Entonces, y la ciudad cambia absolutamente, y como 86 días después de haberse decretado estado de sitio, confinamiento, etcétera, etcétera,
hay una entrevista y una declaración maravillosa del ministro de Salud. Entonces, él dice, bueno, hoy visité la parte poniente de Santiago y yo no me había dado cuenta que había tanta pobreza y hacinamiento. Con esta situación no hay confinamiento que valga. Entonces, es decir, te das cuenta, es decir, hay un mundo real, un mundo, es decir, y hay otro mundo, es decir, del gobierno, la política, totalmente separados, totalmente separados. Pero una pregunta, en esa separación y en ese contexto de protesta, ¿cuáles son tus reflexiones analíticas del lugar de la protesta en esta ciudad fragmentada que tú también describiste? Es curioso, porque decir, al final decir, se ha creado como un cierto lugar, y ese lugar es lo que antes era llamado Plaza Italia, después Plaza Baquedano y hoy día es Plaza La Dignidad. Entonces, es el gran centro. Ahí en días después del estallido se reunió 1.400.000 personas como el 20 o 25% de la población de Santiago. Es decir, es una manifestación gigantesca. Entonces, y ese lugar se ha convertido también en una especie de trofeo y una especie de símbolo, porque hay ahí un monumento, un general que estuvo en la Guerra del Pacífico, que después estuvo en una campaña en la Araucanía, matando gente, que fue llamada la campaña de la pacificación, ¿no? Y está ahí en un monumento, es decir, con un caballo arriba, así, y en sus pies está la tumba del soldado desconocido de la guerra. Entonces, es efectivamente un símbolo ahí absolutamente del pueblo. Y durante largo tiempo, es decir hasta ahora muy reciente, incluso durante la pandemia, en el día había manifestaciones, lo pintaban, la escultura, y en la noche venía la municipalidad y el gobierno y lo volvía a pintar de su color original. Es decir, y esto ha sido meses y meses hasta que al final lo sacaron con una grúa y con honores del ejército, por supuesto. Y quedó la base del monumento y no encontraron otra cosa mejor que hacer una especie de cerco de 4 metros de altura en una especie de cubo que rodea esta base vacía. Entonces, hay una expresión ahí muy fuerte, es decir, de lo que es esta protesta, ¿no? Bueno, Alfredo, conviene recordar que publicó libros y artículos sobre diversos temas de la ciudad. Fue pionero y es un referente sobre las investigaciones de la industria de la construcción, la vivienda popular, la relación entre mujeres y ciudad, movimientos sociales urbanos, la protesta en la ciudad, entre otros temas que él abordó y que investigó en profundidad. Como última pregunta, Alfredo, para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo ves el futuro de los derechos de los habitantes de las ciudades, y especialmente en Chile? Yo creo que hay varias cosas. Es decir, o sea, está claro. Yo creo que es decir, la protesta y todo eso, es decir, es que estos derechos hay que luchar por ellos, no son regalos. Pero a su vez, si uno
revisa lo que ha sido tanto la pandemia como el estallido social, y uno se va un poco más atrás, la primera idea de la Constitución y del cambio apareció con una huelga de estudiantes primarios. Es decir, en el 2006. Y de ahí fue dando vueltas y después hubo un proyecto de idea de cambio con Michelle Bachelet. Se formaron unos cabildos autoconvocados. Esos cabildos autoconvocados siguieron después de la protesta. Y después, en la pandemia, esos cabildos han sido la base de una serie de experiencias populares de autoayuda, en los comedores populares, ollas comunes, solidaridad. Entonces, hay una cosa que se va retomando y se va tejiendo. Entonces, yo creo que ahí está la base como para futuros cambios y futuras... Lo, lo de, lo de la Constitución es posible que ahí se coloque el tema de la ciudad, pero si uno revisa decir, las distintas constituciones o revisa particularmente el caso brasilero, que es muy significativo, no basta con que estén las cosas escritas en un papel, sino que hay que tener la fuerza para que eso se aplique. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa fuerte. Y uno hubiera pensado que con la pandemia todo este empuje que venía del estallido social iba a bajar por el confinamiento, por el hambre, al contrario, es decir, en un plebiscito que iba a ser a principios de abril se postergó a octubre, y después de los como 7 meses de confinamiento, es decir, hubo una votación. Y en Santiago la, el, la opción por el apruebo de la Constitución obtuvo el 80%. Entonces yo creo que hay una fuerza, hay un empuje en esa dirección. Hay mucho que cambiar, ¿no? Es decir, y sobre todo particularmente porque, como decía al principio, la idea de la ciudad no está presente. O sea, que comienza también, porque es muy interesante en el caso de la pandemia, el gobierno ha tenido un discurso abstracto, es decir, general, bono por aquí, bono por allá, es decir, la idea de la focalización, y es una situación en que la focalización no funciona, ¿no? Entonces, y curiosamente, tanto del mundo popular había una reacción, es decir, de organizarse y de retomar, es decir, como cosas que estaban en el ADN de todas las luchas populares, obreras, es decir, la olla común. ¿Ah? Y por otro lado, curiosamente, las alcaldesas y los alcaldes reaccionaron tanto al principio con el estallido social, es decir, colocando el tema de la necesidad de un plebiscito para la Constitución, antes que el gobierno central, antes que el Congreso lo propusiera, y después, en el caso de la pandemia, también fueron ellos los que colocaron el tema y ellos se dieron cuenta del problema social que se creaba con el confinamiento y de cómo desde el primer día comenzaron actividades de apoyo y de prevención, de contención, cosa que el gobierno central todavía ni siquiera hace, ¿no? O sea, porque sigue en esta idea así de tratar de borrar la noción del territorio, que es imposible borrarla. Bueno, muy interesantes tus palabras. Y para terminar, yo quisiera pedirte que hagamos una reflexión juntos. En estas épocas de pandemia, donde tenemos que aislarnos, confinarnos, podemos coincidir que hacer movimiento físico
corporal es bueno. ¿Cuál movimiento vos recomendarías que uno haga en un espacio cerrado como... Ya te lo conté. Ya te lo conté. No, sí, nosotros en la casa, durante el tiempo que no se podía salir, caminamos. Entonces, tenemos hecho un circuito en el departamento y más o menos calculamos, es decir, que caminamos 3,5 kilómetros y después ya sumando y sumando, como te decía alguna vez hace poco, ya estamos llegando a Buenos Aires, ya estamos llegando. Es decir, bueno, acá mi familia y yo te esperamos, ya tenemos el lugar, ya vamos prendiendo el asadito. Exacto. Y si no, nosotros vamos para allá. Me parece. Allá bueno, un gran abrazo, un gran gusto. Un gran abrazo. Que hayas aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Alfredo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.